Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis. Buenos días, auditorio de Radio Universidad y los que nos siguen en el 89.5 de FM. Y buenos días también a los que nos siguen en el canal digital 24.1 y a los que siguen esta transmisión de Tetras en el canal en vivo de TV UAC en YouTube o que lo ven de manera diferida. Les habla el maestro Ángel Valderas Puga de la Facultad de Ingeniería con la compañera Rosalba Pichardo. Este día, Rosalba, 4 de enero de 2023. Nos tocó el primer programa del año. Este programa es grabado. ¿Sí? No tendremos llamadas telefónicas en vivo. Este programa se está grabando pues prácticamente hace un mes, el 7 de diciembre, dado el periodo vacacional de la universidad, en el cual se regresa de manera laboral pues la semana próxima. Así es. Sin embargo, sí se pueden comunicar con nosotros en nuestro espacio en Facebook, Tetras Radio UAC. También los mensajes que nos hagan llegar se conservan o los hacen llegar en los celulares para mensajes de texto, en el 442-249-8788. Y en esta ocasión no damos los teléfonos para llamadas de voz porque pues no vamos a poder escuchar, no los vamos a poder recibir. Uh-huh. Este programa se retransmite todos los sábados a las 5 de la tarde y agradecemos a nuestro productor Emanuel Villagrán. Y bueno, Rosalba, un nuevo año. Sí, Ángel. 2023. Vamos ya al 5º año de gobierno de la 4T. Hoy el programa lo vamos a destinar a estos 4 años de gobierno. Vimos a finales del año pasado, el 27 de noviembre, una marcha a la que convocó el presidente, no para apoyar la reforma electoral que propuso y que finalmente no pasó, que fue rechazada la reforma constitucional en 6 de diciembre, pero que sin embargo ese mismo día en la madrugada del 7 de diciembre, se aprobó el Plan B en la Cámara de Diputados, pasó a la Cámara de Senadores. Hoy en día pues no sabemos qué pasó en la Cámara de Senadores porque es 7 de diciembre, pero ya lo comentaremos en un siguiente programa. Y la marcha a la que se convocó el 27 de noviembre por parte del presidente tenía un sentido. Aquí lo platicamos hace más de un mes en el último programa que estuvimos en vivo, el 7 de diciembre justamente, que había sido una fiesta. Había contingentes de todo el país, había saltimbanquis, el objetivo bandas. Era el informe. Exacto. En realidad mucha gente cree que la marcha se convocó en respuesta a la marcha del 13 de noviembre, cuando no es así, porque en realidad el presidente ya tenía planeado, como todos sabemos, presentar su informe el 1 de diciembre. Entonces, en realidad, él mismo lo señaló en una mañanera. El 1 de diciembre caía entre semana, creo que era un jueves, y él señaló pues, que gente le pedía que querían estar en el informe, pero que en un jueves, que era un día no laborable, pues a mucha gente se le dificultaba. Y en ese sentido, pues el presidente escucha a la gente, es muy cercano a la gente, y señaló pues el 27 de noviembre, que era un domingo, lo que facilitó que la gente, sobre todo de provincia, pudiera asistir. Incluso la gente de Ciudad de México, pues lógicamente era un día no laborable. Y eso nos da pie para el programa de hoy, que decidimos tocar el tema desde el 7 de diciembre, porque en realidad el presidente dijo, bueno, hay que festejar 4 años de gobierno de la 4T, algo que hacen todos los partidos en el mundo que ganan las elecciones, que gobiernan, pues que festejan el haber ganado un proceso electoral, que si se están haciendo las cosas bien, festejan que están haciendo las cosas bien, que si se han cumplido los compromisos de campaña, se festeja que se han cumplido los compromisos de campaña.
Cuando uno gana las elecciones, por ejemplo, no es el caso de Pedro Sánchez en España, que no ganó ninguna elección popular, sino que más bien llega al poder por aquella moción en contra de Mariano Rajoy, del Partido Popular, que pierde la mayoría del Congreso. Y lo mismo sucede con la serie de cambios que se dieron en el Reino Unido de primeros ministros. Ahorita está Sunak, pero antes de eso estaba Liz Truss, que duró unos cuantos meses en Downing Street. Y bueno, antes Boris Johnson, pero después de Boris Johnson, en realidad, bueno, ni Boris Johnson fueron elegidos por el voto popular. Ellos en realidad fueron elegidos por la mayoría del Partido Conservador, que es una forma muy curiosa de llegar a ser primer ministro en el Reino Unido, porque el partido que ganó las elecciones puede después cambiar primeros ministros sin consultar a la población, a la mayoría de la población, sino que las consultas son entre ellos. Primero, entre los diputados, para seleccionar candidato o candidata. Y luego, nada más consultan a los puros integrantes de su partido conservador, a todos los afiliados del Partido Conservador, se les pregunta a quién quieren. Ya, lógicamente, bueno, si ya conseguiste la mayoría de votos de los diputados, es muy probable que seas electo o electa. Acá, regresando a México, en realidad, pues, tiene sentido. Pasamos 2 años muy duros de pandemia, de un encierro, lo que fue 2020-2021, donde en realidad la 4T no se había movilizado en esos 2 años de pandemia. Y bueno, yo cerraría este comentario inicial, pues que después hubo otra marcha en Puebla en diciembre, que congregó, marcha de apoyo a la 4T, que congregó a 100,000 personas en Puebla. El doble de los que marcharon en Ciudad de México, dizque para defender al INE. Solo en la ciudad de Puebla, lógicamente el estado de Puebla. Puebla, hay que tomar en cuenta, Rosalba, pues es la 4ª ciudad más grande de México. De México. Después de Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Monterrey, y luego viene Puebla. Pero además también a mí me tocó estar el 1 de diciembre en Oaxaca. Fui invitado a la toma de posesión de Salomón Jara como gobernador de Oaxaca en el auditorio de la Guelaguetza, y después de ahí se armó una calenda. Esa calenda es como una marcha festiva, es más festiva que de tipo político, pero era la gente que fue a apoyar a Salomón Jara, y había 50,000 personas en Oaxaca. Las mismas que marcharon en Ciudad de México, dizque para defender al INE. Hay una contraposición muy grande porque, bueno, ahí en Oaxaca nada más era gente de Oaxaca. Lógicamente tenían más posibilidad de marchar en Oaxaca que de marchar en Ciudad de México, por lo que implica el traslado. Pero lo que quiero decir es, esta es una 4T viva, sí, que se ha reactivado una vez después del cierre de la pandemia, y estamos viendo grandes movilizaciones de la 4T en los estados en apoyo a su gobierno. Es natural. O sea, en Estados Unidos la gente que apoya a Biden, pues festeja que Biden haya ganado las elecciones, o sea, presidente. Y quien apoyaba a Trump, pues apoya a Trump. Y quien votó por Emmanuel Macron, pues festeja que Emmanuel Macron siga gobernando. O sea, esto es una cuestión democrática. Es una cuestión totalmente legítima. Que haya convocado el presidente a una marcha, pues es legal. O sea, son 4 años de gobierno. Yo recuerdo aquellos compromisos por escrito. Y bueno, de ahí todos podemos hacer el balance. Se ganan las elecciones con estos compromisos. Aquí están los hechos. Y de ahí, pues creo que está bien hacer un balance de fin de año, de principios de año, para 2023, y estar muy atentos a lo que va a pasar en las elecciones, 2 elecciones estatales, una, la verdad, más importante que otra, que es el Estado de México, y la otra, que es en Coahuila, ambos estados donde siempre ha gobernado el PRI. 90 años. Muy similar a lo que pasaba en Oaxaca o en el estado de Hidalgo, en donde siempre había gobernado, nunca gobernó el PAN, ni siquiera.
y perdieron el estado de Hidalgo, perdieron Oaxaca, o sea, estados donde solamente el PRI había gobernado. Entonces quedan estos 2 estados ahorita para 2023, donde va a haber elecciones estatales, y pues vamos a estar muy atentos qué pasa si Morena logra el avance, al menos en el Estado de México, o si el PRI logra mantener, solo el PRI, esto sí es claro, Rosalba, creo que todas las encuestas lo dicen, el PRI solo ya pierde el Estado de México, pierde Coahuila. O sea, el PRI, para poder sostener esos estados, necesita la contribución, aunque sea pobre, del PAN y también ya del partido que ve en extinción, que es el PRD. Entonces, Rosalba, pues 4 años de gobierno de la 4T y iniciamos el 5º año. Sí, Ángel. Muchas reflexiones, múltiples indicadores y factores sociopolíticos, financieros, económicos, sociológicos, psicológicos, etc. Yo quisiera iniciar este análisis tomando esa discursiva de la derecha en donde ha planteado constantemente que el hacer de la política en México a través del movimiento que encabeza el presidente nos polariza. Y quisiera hacer la reflexión porque sí hay que retomar desde el punto de vista de las distintas ciencias sociales, incluso de algunas ciencias exactas, sí hay que retomar toda esta discursiva porque no hay teoría que explique muchos de los fenómenos que estamos viviendo en la actualidad, tanto en México como en el mundo. Entonces, esto nos tiene que llevar a reconceptualizar las formas de analizar los procesos sociales en todos sus sentidos, con todas sus aristas. Y una de estas es pues esta idea de la polarización, cuando en realidad el mundo históricamente ha estado polarizado. Desde el momento en que el capitalismo y la distribución de la riqueza no es igual, ya hay una polarización. ¿Cuál es la diferencia entonces de antes a ahora, sin querer ser reduccionista o simplista? Pues que ahora le estamos visibilizando, Ángel, que ahora nos permitimos discutirla, nos permitimos llevar los puntos medulares y centrales al debate, aunque a algunos les moleste. Pero hay un estudio que con este tema de la polarización llama la atención y que fue recientemente publicado. Lo realiza un centro de estudios europeos de España en especial, en donde ellos plantean que hay una crisis, es el Centro Más Democracia, es uno de ellos, y otro es el Yorke Cuenca. Analizaron vía redes alrededor de 600 millones de mensajes y sí plantean que está polarizada la opinión y manejan la polarización desde 2 perspectivas muy interesantes. Una es la polarización ideológica y otra fue la polarización afectiva. Y ellos dicen que la polarización ideológica pues viene a ser la postura política, pero que ahí no hay en realidad mucho problema porque en el debate de la política hay argumentos y pues se diluyen ciertas diferencias y se llegan a acuerdos. Pero tú en uno de los programas planteabas de manera muy cierta de que países como Europa, pues en Italia, por ejemplo, se debaten con temas muy álgidos, si se dicen de lo que se tengan que decir, pero llegan a acuerdos. Y no se retiran de las discusiones y menos de la emisión de un voto, ¿sí? En las cámaras, por ejemplo. Sin embargo, en México la situación es distinta. En México entran con el tema del debate, por ejemplo, en las cámaras, en la Cámara de Diputados en específico. Si no les parece tan solo el tema, amenazan previo, tan solo por el tema y por la tendencia posible del voto, ni siquiera leen la propuesta y mucho menos emiten voto, ni a favor, ni en contra, ni neutro, se retiran,
se retiran del debate. Entonces, ¿cuál es el nivel de madurez, el soporte afectivo emocional para retomar la temática y el debate político en política pública? Y quienes no tengan esa preparación para el debate de la política pública, pues tendrán que retirarse o prepararse para realmente mostrarle a la población que están preparados, porque no se vale que se retiren y no lean las iniciativas, ¿sí? Como lo hace la oposición en México, lo han hecho en estas últimas votaciones, lo que fue la energética, lo que fue la electoral y varias de las iniciativas que se han dado, pero estas me vienen a la mente. Entonces, sigo con el estudio. Los temas que más polarizan a nivel mundial, la investigación se hizo en 12 países, entre ellos México, Brasil, Estados Unidos, que es lo que retomo un poco. Los temas que más polarizan son el tema del feminismo o problemática, como le queramos llamar, el de derechos humanos, el de cambio climático y el de medio ambiente y el de migración. En especial en Europa, el de migración y el de México con Estados Unidos, el de migración, o Centroamérica, Estados Unidos y México, el de migración. Entonces, estas posturas de polarización ideológica y afectiva han llevado a una crisis, ellos lo plantean como una crisis, como resultado, un poco concluyendo, a una crisis de, por ejemplo, pensadores, de medios de comunicación o mediadores, y una crisis también del periodismo, ¿sí? Y si esto es mundial, entonces en México de hecho lo estamos viviendo. Y un dato interesante de este Centro de Investigación Europeo de Más Democracia es que manejan la polarización ideológica y afectiva como una adicción conductual o de comportamiento. De hecho, al estudio le llaman THD, ¿sí? Así se llama el estudio. Entonces, es interesante que retomemos todo este tipo de estudios nuevos que están ya surgiendo, porque más bien analizaron todo esto con psiquiatras, psicólogos, sociólogos, periodistas. O sea, un grupo interdisciplinario entró a analizar los resultados de esos 600 millones de mensajes. O sea, se analizan desde el punto de vista verbal, gramatical, del sentir, del pensar, para poder identificar lo ideológico y lo afectivo. Es muy interesante que se retome, porque de ahí podemos nosotros ir retomando cómo está el mundo, cómo está la juventud, si la mayoría de los textos en los medios electrónicos, la mayoría de la población son jóvenes. Entonces, para este año, yo retomo de este estudio aspectos muy importantes. La crisis del periodismo. ¿Qué están haciendo entonces? ¿Y qué deben de hacer de ya las escuelas de periodismo a nivel nacional en México? ¿Por qué? Porque ya rechazamos, como sujetos pensantes, rechazamos al periodismo tradicional que nos miente. Entonces, tienen que replantearse la formación de los actuales periodistas. Y de ahí también cuestionar la corrupción del periodismo histórico, que en México, bueno, de manera denostativa, se le llaman a los periodistas chayoteros. Y que se tome en cuenta, y que la polarización no es que se dé de una manera gratuita, más bien ya hemos descubierto la mentira. Ahora la discutimos, ahora se denuncia y se anuncia y se informa, y quedan develados. Y eso es lo que ha molestado. Y porque la polarización, insisto, desde que existe la lucha de clases y desde que existe la clase trabajadora y el patrón, pues hay polarización.
Y ahorita continúo con este análisis. Fíjate que los 4 años de la 4T, ahorita que tocas ese tema, que puede ser uno de los más relevantes, no nada más es ver lo que ha hecho el gobierno, sino en estos 4 años qué ha hecho la oposición. Exactamente. Y en la oposición, así como en Chile, la oposición a Salvador Allende estaba encabezado por el Mercurio, y en Argentina la oposición a la izquierda por el Clarín. Bueno, pues en México lo que hemos visto, canales de televisión, radio, periódicos, canales de YouTube, en Facebook, una enorme cantidad de mentiras. Es decir, aquí hay una cuestión de que estos medios, ahora sí que casi lo voy a decir a la mexicana, muy machitos con este gobierno, muy críticos con este gobierno, en el que incluso le achacan cosas que no son responsabilidad de este gobierno, como es el caso de la inseguridad, pero que durante 36 años se quedaron callados. Yo nunca vi a estos medios, algunos no existían, pero nunca los vi gritar el escándalo por el fraude electoral de 1988, por los más de 500 perredistas asesinados a raíz de la llegada de la imposición con fraude electoral de Salinas de Gortari. No los vi gritar al escándalo con la masacre de Acteal en el sexenio de Ernesto Zedillo. Más recientemente no los vimos gritar al escándalo ni exigirle a Enrique Peña Nieto ni a Jesús Murillo Caram sobre la verdad sobre los desaparecidos de Ayotzinapa. Tampoco vimos a estos medios gritar al escándalo por los maestros asesinados en Nochistlán, Oaxaca, y una serie de masacres, Aguas Blancas, El Charco, obreros de Sicarza, ¿no?, que hoy es ArcelorMittal en Lázaro Cárdenas, a los cuales la policía les disparaba desde helicópteros, o, por ejemplo, la represión al Sindicato Mexicano de Electricistas, ahora que se quejan mucho de militarización. Pues yo les recuerdo que fue el ejército el que tomó la sede del Sindicato Mexicano de Electricistas, y eso sí es una verdadera militarización, el hecho de que los militares tomen las sedes para evitar que un sindicato se fuera a la huelga. Entonces, yo creo que es sano, muy sano, que haya oposición. Pero lo que yo he visto en estos 4 años es la degradación, por un lado, de los medios, que hay que decirlo, Rosalba, claro y fuerte, pues son los dueños de los medios. O sea, te voy a decir, incluso los trabajadores, los periodistas, están sujetos a una línea editorial, a sus jefes de redacción, a sus jefes editoriales, que son los que marcan la línea de un determinado medio. Estos 4 años muestran, por ejemplo, Rosalba, la caída de Proceso. Era un gran referente, no nada más para la izquierda mexicana, sino era un referente para la visión crítica de los gobiernos, pero que a partir de la muerte primero de Julio Scherer García, el principal fundador de Proceso, no el único, y luego cuando todavía retoma su hijo, Julio Scherer, se llama igual que el papá, pero que deja la dirección de Proceso por incorporarse a la Consejería Jurídica del gobierno de la 4T, y después salió, pero que retoma la hija, que a su vez se casa con un hermano de Margarita Zavala, cuñado de Felipe Calderón, y bueno, yo dejé de comprar Proceso porque ya no me ofrecía nada. En el momento en el que Proceso comienza a publicar fake news, comienza a perder objetividad, comienza a expulsar plumas, porque de ahí salió Fabricio Mejía Madrid, censura, de ahí salió formas de pensar. John Ackerman. Es decir, cuando, bueno, salieron también caricaturistas, cuando Proceso comienza a censurar, pues yo siempre había leído Contralínea. Y, por ejemplo, Contralínea es muy serio, es periodismo de investigación, la dirige Miguel Vadillo. Ya no sé si Nancy Flores, muy buena periodista que trabaja en Contralínea, ganó no el Premio Nacional de Periodismo, porque cuando estamos grabando todavía no sabemos eso.
Pero fíjate que tú tocaste un aspecto central. Yo digo que los 4 años de la 4T se tienen que medir por lo que hizo el gobierno y por lo que ha hecho la oposición. Y ahorita tú tocaste un medio esencial. Los medios de comunicación, su falta de ética, fueron cómplices de 36 años de neoliberalismo, sus críticas eran light, y si ahora nos vamos a los casos individuales, como la revista Nexos, como Krause, como Aguilar Camín, como José Antonio Crespo, como María Amparo Casar, que estuvo siempre en el Canal 11 oficial, pero que era también asesora de Felipe Calderón y que hoy sustituye a Claudio X González en esas organizaciones de fachada que sacan una y luego sacan otra y luego sacan otra y luego sacan otra y luego sacan otra, que también dices, bueno, esa gente, como Denise Dresser también, pues es gente que en realidad también fueron cómplices, que tú los veías. Yo recuerdo el grupo de Aguilar Camín se vende al régimen de Salinas de Gortari para legitimarlo, pues a partir de que les compraran la revista Nexos, que muy poca gente compra, pero que si a ti te compran el volumen de las revistas para ponerlas en oficinas públicas, que de todas maneras la gente no la lee, pues sí, pero estás recibiendo dinero. Y se ha mostrado Adela Micha, Joaquín López Dóriga, toda la enorme cantidad de millones que recibían para ser cómplices. Cierro. Esto les quita credibilidad, Rosalba. En estos 4 años, estos medios han perdido totalmente credibilidad. Proceso ha perdido credibilidad. No soy el único que ha dejado de comprar Proceso. Mucha gente hemos dejado de comprar Proceso porque no vamos a estar financiando a gente que miente, a gente que manipula, a gente que va en una línea en contra de un gobierno que en muchos aspectos está haciendo las cosas bien, pero que sobre todo hereda cuestiones desastrosas, salud, seguridad, economía, deuda pública, falta de infraestructura, que fueron heredadas por los gobiernos anteriores y que hay que decirlo. No, es que ya hay que dejar de hablar del pasado. No. Me perdonan, pero el presente es resultado del pasado. La violencia que tenemos aquí cerca en el estado de Guanajuato es resultado de 30 años de gobierno panista. Que no nos vengan con cuentos que si algún día cambia un gobierno en Guanajuato, le exijan que desde el primer día resuelva el problema. La creación de la Guardia Nacional, Rosalba, ha sido lenta, como es lenta la creación de un nuevo cuerpo. ¿Por qué? Pues porque las policías estaban infiltradas. Ahí está el señor García Luna, que ahora ya esperemos que en este mes o el próximo mes, en febrero, sea juzgado finalmente en los Estados Unidos, acusado de narcotráfico, la cúpula de la policía del gobierno de Felipe Calderón. Y de eso, todavía en este momento, esos medios no dicen nada. Sí. Mira, Ángel, se ha cuestionado en este gobierno, haciendo ese balance de la libertad de expresión, se ha cuestionado al actual presidente. Pero en realidad tenemos una libertad de expresión en la actualidad con mayor solidez que la que teníamos con Calderón, con Peña Nieto. Tan solo recordemos a Jesús Lemus, preso de manera injusta, fue un preso político. ¿Por qué? Por expresar su libre pensamiento a través del periodismo. Se violentaron sus derechos, se violentó la Constitución. En este caso, y podemos ver muchos más, la infinidad, también el gran número de periodistas en cada uno de los sexenios, producto de muertes de Estado, asesinatos de Estado. En la actualidad no se habla de asesinatos de Estado. Ahora tenemos y nos sentimos con libertad de expresión, libertad de tránsito, libertad para marchar y decir lo que pensamos y sentimos de la actual administración. Hay libertad, ¿sí? A pesar de esa crisis internacional de los medios y del periodismo, en México realmente es emblemático. Ya retomaremos más puntos, el financiero y el económico, la fortaleza del peso. Pero vamos a una pausa. Nos vamos al corte de la media hora y regresamos aquí en Tetras, hoy 4 de enero de 2023.
Bueno, regresamos aquí en Tetras, hoy 4 de enero, dedicamos este programa a hacer un balance general, no solamente del gobierno de la 4T, sino el papel de la oposición en la 4T. Es decir, lo que ha cambiado en México en este gobierno. Y, Rosalba, otra de las cuestiones que la oposición en México no ve es como un síndrome del avestruz, que se niegan a ver la realidad. Le pedimos a producción si nos pasa una imagen, exacto, perfecto, y si la deja un poco ahí, la platicamos para la gente de radio. Es de noviembre de 2022, Rosalba, muy interesante. Es de Morning Consult, por eso está en inglés. Es a nivel internacional, en donde la pregunta es, ¿cómo se siente la población en su país si está yendo por el camino correcto o por el camino equivocado? Fíjate qué interesante análisis de Morning Consult en 22 países, donde se le dice a la población, ¿tu país va en la dirección correcta o no? ¿Va o no? Y fíjate, el caso de México, que aparece abajo, es en tercer lugar, en donde viene la carita feliz, donde en México el 57% de la gente en finales del año pasado señalan que nuestro país va bien. El 57%. A nivel de Suiza, porque en Suiza es el 58%. Mira, 58 y 57% es exactamente lo mismo. Y donde sí se ve que la población, pues también te dan ánimos de trabajar, están bien, es la India, donde el 74% de la población cree que van en la dirección correcta. Son 22 países y prácticamente decimos que México y Suiza están al mismo nivel. En segundo lugar, México y Suiza. Ahora, muy interesante para la oposición en México y para las derechas a nivel internacional es qué pasa en otros países que nos quieren poner como ejemplo para México. Mira, el caso de España. Ahí está la gente de Vox que viene a traer a los españoles, organizan un encuentro de la ultraderecha y resulta ser que en España, a pesar de que gobierna el PSOE, de todas maneras, solamente el 19% cree que van bien. Ahora, Bélgica, la sede de la Unión Europea, menos del 20% cree que van bien. El Reino Unido, uno de los principales belicosos en la guerra de Ucrania. El emblema del capitalismo. El emblema del capitalismo, los papás de los gringos, solamente el 17%. Y el caso de Polonia, 14%. Pelas, man. Holanda, 20%. Corea del Sur, de donde viene LG, Hyundai, Daewoo, solamente el 22% creen que van en la dirección correcta. Francia, con Emmanuel Macron, 23%. Otro caso relevante, los Estados Unidos. Fíjate, los Estados Unidos, a los cuales la derecha mexicana no toca ni con el pétalo de una rosa, solamente el 28% de su población creen que van en el camino correcto, en contraposición con el 57% de México. Alemania, la principal potencia económica europea, menos de la tercera parte creen que van en la dirección correcta. Japón, igual. Bueno, Noruega, que tanto se pontifica, mira, menos de la tercera parte creen que van en la dirección correcta, igual que Suecia, que son países nórdicos. Canadá, socio comercial de México, solamente 36% creen que van en la dirección correcta. Italia, donde llegó a gobernar la derecha, 37%. Pero fíjate qué interesante, Brasil y la llegada de Lula, ahí sí se ve donde ya la mitad creen que van bien. ¿Qué países la mitad de su población cree que va bien o arriba? Solamente Brasil, Australia, México, Suiza y la India. Es decir, estamos en el top 5 de 22 países donde la gente... De ahí para abajo, fíjate la diferencia ya entre Italia, que sigue después de Brasil, ya son 13 puntos porcentuales, ¿no? Bueno, gracias a producción, la vamos a poner en nuestro espacio de Facebook, esta gráfica,
es de noviembre de 2022. Como todos los sondeos, pues es una fotografía. No es un video, es una fotografía. En noviembre de 2022 se publican los resultados. Es probable que los datos se hayan levantado en octubre de 2022, pero sí muestra una cosa que permite un balance de la 4T. Este tipo de sondeos de Morning Consult a nivel internacional vienen menos permeados por la oposición mexicana, que luego saca sus sondeos patito, pero que hasta sus sondeos patito dicen que el presidente tiene una aprobación arriba del 64%, pero que sí desmienten de manera rotunda a gente como Lorenzo Córdoba, que se van a quejar a la OEA o que se van a quejar a España, con el rey de España, patético, y que van a echar pestes de México, cuando en realidad la mayor parte de la población muestra que la mayor parte de la gente en México cree que vamos en la dirección correcta. Repito, si creen que el 57 contra el 43 es poca diferencia, échense los otros 19 países que están detrás de México para que se den cuenta cómo se sienten los alemanes, los ingleses, los belgas, los canadienses, los norteamericanos, los brasileños. Creo, Rosalba, tú en la primera parte hablabas mucho incluso del sentimiento, lo que no se puede medir de manera objetiva, pero que también tiene que ver con el ánimo de la gente. Creo que ya 4 años de gobierno de la 4T le han permitido entender a una parte creciente de la población que hoy en día tiene un gobierno que no es que regale dinero. A ver, no se trata de regalar dinero. Se regalaba dinero con los grandes empresarios que no pagaban impuestos. Pero hoy en día los programas sociales a los cuales este gobierno, 2 cosas muy relevantes. Una, destinar más de 500,000 millones de pesos a apoyos sociales. Y, número 2, el hecho de que sea ya un derecho constitucional. Estas medidas, la primera, que se considera populista por la derecha, se quedan callados de todas las enormes cantidades de apoyos sociales que reciben los canadienses, los franceses, los ingleses, los suecos, los belgas, los daneses, los finlandeses, los españoles, los italianos, los alemanes. Ah, pero ellos no son populistas, porque a pesar de que la derecha quiere quitar derechos sociales, muchos los mantiene. Ahí ellos tienen el seguro del desempleo, por ejemplo, tienen pensión universal. Oigan, lo que está haciendo Andrés Manuel con los apoyos a las personas adultas mayores es totalmente equivalente a lo que hacen los países europeos con su pensión universal. Así es. La pensión universal es toda la gente de la tercera edad tiene derecho a una pensión digna. Pero nadie dice, ay, es que los franceses dan apoyos sociales. Sí, sí los dan. Y oigan, la sanidad prácticamente gratuita en la mayor parte de los países europeos es un apoyo social. Lo que está buscando el gobierno de México, y ha sido muy difícil, el acceso universal a la salud, porque requiere no nada más una gran inversión de recursos económicos, sino también una enorme inversión en recursos humanos, porque necesitas preparar médicos, enfermeras, personal sanitario, y eso no se logra ni de la noche a la mañana, ni en un sexenio. Mira, no te basta un sexenio para formar un estudiante que pase de licenciatura a ser médico, porque se requieren 7 años. O sea, un sexenio no te alcanza. Tiene que haber más de un sexenio. Entonces, esto a mí marca, por un lado, aquel eslogan de 2006 de Andrés Manuel López Obrador, por el bien de todos, primero los pobres. Cierro. Si tú das apoyos económicos a la gente de la tercera edad, lo vimos en la pandemia, la gente sigue comprando en la tiendita de la esquina. El que vende pan, el que vende tortillas, el que vende productos, sigue vendiendo sus productos. Y si la tiendita de la esquina o las tiendas de conveniencia venden porque la gente tiene dinero para comprar,
pues ellos piden a los grandes centros mayoristas que les surtan. Que les surtan. Todos ganan. Y si los grandes centros mayoristas están permanentemente requiriendo surtir a tiendas, a minoristas, pues entonces van a pedir a las fábricas. Y si las fábricas tienen que mantener la producción, hay empleo. Los obreros tienen empleo. Los empresarios que producen esos productos ganan. Los grandes mayoristas ganan. Los minoristas ganan. Y la gente de la tercera edad que vive o que recibe apoyos de este tipo, pues también gana. Sí, que al menos puedas hacer una comida, 2 comidas decentes al día, creo que para mí, es uno de los grandes logros. Las becas y los apoyos sociales, que no son medidas populistas, son medidas claras y rotundas de distribución de la riqueza, con un dinero que antes se lo quedaban los grandes machuchones de este país, con una simple operación, no pagaban impuestos, les devolvían los impuestos, contratos leoninos, contratos ganados por corrupción, daño al erario, y entonces pues simplemente se cambió. Ahora ese dinero, en vez de beneficiar a un grupúsculo, a una élite, que luego muchos de ellos usan ese dinero para sacarlo del país, pues ahora llega a toda la población. Se trata de generar equidad. Mira, retomo este estudio, este sondeo, porque refleja realmente, regresamos a las crisis, refleja la situación y los impactos de la crisis económica y financiera, por ejemplo, en el caso de Europa. ¿Cómo es que en Polonia, en España, en Francia pudieran mostrar felicidad cuando los energéticos se los han incrementado a las familias en alrededor de 500% en costo? Obvio, las personas, las familias están sufriendo de hambre y de frío por las condiciones climáticas de allá, y el hambre, pues digo, es fundamental el alimento caliente, oportuno, de calidad y todo en cualquier ser humano, Ángel. Por eso es que las manifestaciones de felicidad o de decir el gobierno va mal, pues sí van mal, porque hay una crisis mundial también de liderazgos. Y la crisis mundial de liderazgo lo retomo desde aquí, en el análisis, para el análisis. No es lo mismo un gobierno como el de Andrés Manuel López Obrador, que se está despojando de todas las políticas públicas neoliberales, a una presidenta de la ultraderecha italiana, que más bien se aferra a seguir aplicando las políticas del capitalismo neoliberal en un continente europeo que además está demostrado van en decrecimiento económico en alrededor de 30%, y que hay proyecciones de centros internacionales que de seguir así Europa va a llegar todavía a un 20% más para el 2050. Es decir, el crecimiento de Europa va a la baja, ¿sí? Va a la baja. Crisis económica en Europa. Y de ahí tomen a los 27 países que forman el bloque de la Comunidad Europea. Portugal, España, y llegando hasta Turquía, etc. Entonces, obvio que en estadísticas de este tipo, en estudios de este tipo, pues la gente refleja, Ángel, el sentir del cómo están viviendo la vida real, hasta dónde les alcanza, hasta dónde no. Y si la mayoría siguen siendo clase trabajadora y ya no hay fuentes de trabajo, y los que hay incluso, si a eso se agrava, que son mal pagados, pues si voltean a ver a México, lo obvio es que por eso andamos alrededor del 55, casi 60% de acertación frente a las políticas públicas del gobierno federal. ¿Estamos contentos? Sí. ¿Por qué? Porque nos pega la crisis, sí. Porque a pesar de que hemos tenido la crisis de salud sanitaria con el problema de la pandemia, la crisis económica mundial, la crisis
del periodismo, de la falsa de información y todas las crisis que a nivel internacional que también nos pegan, pues las vivimos aquí. Sin embargo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, haciendo un balance general de estos años de gobierno, lo ha sorteado de manera muy adecuada. Algunos datos para poder sustentar estos dichos. El peso a nivel mundial es la moneda más fortalecida frente al dólar. ¿Sí? Al día de hoy, bueno, al día de los fines, mediados de noviembre, andaba en 19.45. A nivel mundial, la más fuerte frente al dólar. Bueno, a nivel de apoyos y de distribución de la riqueza financiera del país, esa que ingresa al erario y cómo se distribuye. Bueno, 30 millones de personas beneficiadas con los distintos programas. Los jóvenes construyendo el futuro aspiran menos salir del país o irse a Estados Unidos, prefieren quedarse a producir su tierra que irse a Estados Unidos. O sea, se ha disminuido, ya están los datos, ¿sí? Planteabas tú hace un momento el apoyo a los adultos mayores, que es un derecho universal y debe estar en todo el mundo, en todos los países. Aquí ya se elevó a rango constitucional. Las becas para estudiantes. O sea, ya los chicos ya no pueden decir, no voy a la escuela porque no tengo para el camión, y ellos saben distribuir su beca. Y que no son préstamos No, como en Estados Unidos, ¿eh? No van a sangrar. Son becas. Su diploma profesional, cuando ya lo sean, no se las van a pedir que se las devuelvan, no. Ajá. Eso forma parte del apoyo obligado de un Estado social hacia su población como un servicio, porque el dinero del erario debe regresar, debe ir a la población. Y que son las becas como las que se dan en Alemania, en Francia, en Italia, Sí, en España. exactamente. Y lo que le llaman beca crédito, o lo que más bien es un préstamo, eso viene del Reino Unido, de los Estados Unidos y de las universidades propuesta privadas. neoliberal. Y de las universidades privadas, en donde dices, te doy una beca que yo ni siquiera le debería llamar beca. No. Porque el neoliberalismo... Es un crédito. Exacto. Es un crédito a la educación. El neoliberalismo se especializó en estos eufemismos en el lenguaje de llamarle beca a lo que en realidad era un préstamo. Y yo les recuerdo a los oyentes que en Estados Unidos el segundo rubro de deuda de la población norteamericana son los préstamos a estudiantes universitarios para que cursen 4 años de una licenciatura. Entonces, efectivamente, lo que ha hecho el actual gobierno de México es incrementar las becas para que los estudiantes no abandonen sus estudios y no se endeuden por motivos económicos y no se endeuden, no terminen su carrera endeudados. Sí, porque hay datos ya que en Estados Unidos jóvenes les queda claro que la mitad de su vida productiva o más es para pagar el crédito bancario. Y no Esto no es justo porque han llevado el neoliberalismo, Ángel, ha llevado a la educación al ejercicio de mercancía. Y no exageras. Y no, es un derecho humano. No exageras porque un dato relevante, Barack Obama terminó de pagar su préstamo universitario después de los 50 años. El mejor caso. Si tú marcas que la vida laboral de una persona comienza a los 25 años de edad y tarda 25 o hasta 30 años en pagar, ahora son 35 ya es más de años. la mitad de la vida productiva pagando un préstamo por 4 años. Así es. Estudios. Igual a salud. Si brincamos a la crisis económica, como en países de Europa, la educación y la salud se han vuelto una mercancía. Retomando también Estados Unidos y Canadá. No quieren dejar estos líderes que están en crisis porque su población se las va a cobrar. Hemos visto el balance de este año. Hacía mucho que yo no veía en Francia marchas como las que se vieron en Francia, en España, Inglaterra, Reino Unido. No, en el Reino Unido también. Reino Unido, sí, pero Inglaterra todo Reino Unido. O sea, no es justo que el dinero y que el capital siga concentrado en 5 o 10 familias a nivel mundial, en no más de 500 empresas de todo el mundo, y que el resto de la humanidad
siga sufriendo los estragos de un capitalismo deshumanizado. Por eso me gustó mucho que el final del informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador declara a México como México el país del humanismo. Humanismo mexicano. Humanismo mexicano. Oigan, y además el auditorio no nos dejará mentir. No solamente no hemos visto en 4 años de evaluación, tampoco hemos visto la deuda externa. Y otra cosa, los gasolinazos. Les recuerdo, y sobre todo a los jóvenes... se incrementó 20% el salario para este año. Para este año, para 2023, ¿Ya efectivamente. Y yo les recuerdo que la gasolina, cuando comenzó el sexenio de Enrique Peña Nieto, costaba 12 pesos el litro de la Magna, y que después se inventaron desde Felipe Calderón de aumentar la gasolina y pasara lo que pasara en los mercados internacionales. Cada 1 de mes nos aumentaban la gasolina y así fue como llegamos a 20.50 y se ha mantenido más o menos en ese orden a pesar de que privatizaron la tercera parte de las gasolineras y entregaron gasolineras de Pemex a empresas extranjeras. Preferimos entonces un gobierno que esté rompiendo con todos los esquemas y dictámenes de la OCDE y con la perspectiva de Washington a un liderazgo tipo europeo que sigue todos los lineamientos del neoliberalismo antiguo, añejo y deshumanizante. Bueno, se nos acabó el tiempo, muchas gracias. Nos vemos aquí el próximo miércoles en una emisión más de Tetras. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Esto fue Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Programa que se asoma a la vida humana en sus diferentes expresiones, queretana, nacional o mundial. Una producción de TV UAC y XHUAQ Radio Universidad. Gracias por acompañarnos.